paisajes, y nos decían ahora que hay que proteger todo, es que los paisajes que tenemos han sido paisajes transformados por nuestros antepasados, paisajes modelados, no son paisajes naturales, son paisajes antropizados que se han quemado para obtener, ¿el qué? Grandes pastos, grandes extensiones para el ganado, porque el ganado era una fuente de recursos para la corona. ¿Por qué? Porque había el Tratado de Burgos de exportación de lana a Flandes. Por eso tenemos Béjar, o tenemos Covillá, o donde nosotros vivimos ahora, en más partida de Cáceres, tiene ese lavadero donde está el Museo Forfoster, y todo tiene su relación. Bueno, pues en este sentido, las órdenes militares, como en este caso la de Alcántara, que es la que se implanta en Villanueva de la Serena, si ustedes se dan cuenta, conocen bien la región, ¿verdad? Cuando ustedes van a Cáceres o a Trujillo, desde que pasan Miajadas, que ahí ya se acaba el lago, verán ustedes cómo cambia el paisaje bruscamente. Si van hacia Trujillo, entramos con una zona alomada, con unas partes arboladas, otras, más, si nos acercamos más hacia la cumbre, más hacia Trujillo, partes totalmente desarboladas, a puro pasto, que así se llama, desarbolada y dehesa de puro pasto, y este paisaje ondulado, porque están lógicamente los fluvios, los pequeños arroyos que lo van cortando y lo van modelando, es igual el de la zona de Cáceres que el de La Serena. Yo les pongo a ustedes una foto de la perillanura trujillano-cacereña y una foto de La Serena donde no se identifique ningún pueblo y ustedes no sabrían decirme a qué pertenecen. Sin embargo, Las Vegas automáticamente identificarían que estamos en zona de Vega, ¿cierto? Bueno, pues en este proceso de reconquista, a la zona esta de Don Benito no fueron las órdenes de caballería, por eso tiene otro tipo de jurisdicción, que es una zona de realengo, donde se implanta posteriormente el señorío de Medellín, al cual nosotros pertenecemos. Y prácticamente todas Las Vegas eran del señorío de Medellín, incluía inclusive Miajada. Pasa que luego llega en 1833 un señor ministro del momento, geógrafo a la sazón, bueno, tenemos que tener de todo, y decidió hacer la división provincial. Y rompe una estructura político-administrativa histórica porque Miajadas, como Guareña, eran Vegas y eran como nosotros. Pero de pronto, sin ninguna, digamos, razón desde el punto de vista geográfico o histórico, el lugar podría haber dicho, bueno, desde el Guadiana hacia el norte es una línea física fronteriza, puede ser otra provincia, no. Se fue hasta Miajadas incomprensiblemente, con lo cual nos rompió el lago desde el punto de vista administrativo. Pero teníamos ahí la base de lo que luego será una transformación. Pero ahora volvemos de nuevo a la época de la Reconquista. En la época de la Reconquista, posteriormente, como esta zona es tan buena, esta zona tiene mucha fertilidad, y también para el ganado. No solo La Serena, que tenía sus enormes pastos, era la gran Real Dehesa, así se llamaba, Real Dehesa de La Serena, y lógicamente la ganadería transhumante. ¿Por qué? Porque la transhumancia estaba adaptada, ahora que tanto hablamos del cambio climático, el cambio climático que viene desde siempre. Yo sé que algunos de ustedes me dirán, bueno, el cambio climático no, es una cuestión estrictamente de la historia geológica del planeta que no tiene nada que ver con la historia de la humanidad. Pero bueno, habría que decirles a ustedes cómo fue el precámbrico, el cámbrico, el ordovícico, el único, el pérmico, el jurásico. Bueno, sí conocerán al menos el jurásico, ¿verdad? Bueno, pues vieron la película. Y hasta llegar ahora, si nosotros acabamos de llegar a la historia de la humanidad y no podemos transformar tanto como quisiéramos. Y también hecho como racionalmente se debería. El caso es que en esta zona, por esas condiciones tan buenas, los mixteños, los que trasladan las grandes cabañas ganaderas de un lado a otro, eligen, entre otros lugares, Don Benito para celebrar lo máximo que podían hacer. Las asambleas generales, que es donde no solo se rendían cuentas, sino que además se marcaban las políticas para el año siguiente. Y la iglesia de San Sebastián, porque esto era un pequeño lago, aquí también había una cerca, la iglesia de San Sebastián celebró 7 asambleas generales de la Mesta. Eso está recogido todo, yo ya no tengo que hacer publicidad del libro porque se publicó hace 25 años en el libro de Don Benito, configuración histórica y paisajística de un espacio singular, algo así se llamaba. Disculpen, ya la memoria me falla, pero es un libro que está aquí en la biblioteca, en 2 volúmenes, que coordinamos 2 profesores de Don Benito, precisamente, José Suárez de Venegas Sanz y yo, y esto ahí tiene las primeras referencias que luego, bueno, pues han servido para que otros historiadores sigan indagando y tirando del hilo. Bueno, pues Don Benito ya es referencia. Y ahora, como hemos visto con Medino Spain, se han destinado, junto con la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito, a promocionar Don Benito,
porque esto al final es una actividad extraordinaria, esto nos va a posicionar, hoy día que siempre estamos buscando la imagen de marca, el marchamo, el marketing, esto es una actividad histórica que precisamente creo que ayer, no sé si luego Camino nos va a hablar cuando les dé paso, estoy haciendo un poquillo de tiempo porque tenemos otro ponente, y a lo mejor les estoy contando cosas que no vienen muy a cuento, pero como yo vivo del cuento, discúlpenme, quiero decir que mismo lo que cuento aquí y allá y vengo de un lado y me voy a otro, a un continente y tal. Bueno, pues les quería decir que esto está sirviendo realmente para darle a don Benito un valor que tuvo en su momento, que perdió luego, y ahora que hablamos muchas veces de fusión, no quiero entrar en ello, pero don Benito perdió también su gran oportunidad de haber sido una ciudad importante. Si hubiera tenido el redaño suficiente para haber reclamado la capitalidad provincial y no tuviésemos las dificultades que muchas veces entrañan cuando dos provincias son tan grandes y tan alejadas de sus principales capitales, bueno, eso al final siempre perjudica a los núcleos que no fueron designados para ello. Bueno, pues en este sentido decir que la ganadería tuvo aquí tanta importancia que ahora que hablamos muchas veces del desarrollo sostenible, ¿verdad? Todos ustedes han oído hablar del desarrollo sostenible, lo hablan los políticos, lo hablan los empresarios, lo hablan los académicos, todo el mundo se ha apuntado a decir que hay que ir hacia el desarrollo sostenible. ¿Pero alguien sabe lo que es el desarrollo sostenible? No veo que nadie se lance, Bueno, es una cosa muy genérica, pero que está en la agenda de todos los países, y ahora precisamente con la COP27 en el Cairo se están celebrando este tipo de actividades, porque son los acuerdos de París de 2015 que te dicen que hay que reducir las emisiones y que hay que ir hacia una ganadería también sostenible, porque a la ganadería le echan la culpa de no sé cuántas cosas que hacen las vacas y que hacemos todo a escondidas, pero que las vacas las hacen libremente y dicen que supone un calentamiento. Bueno, no sé, el calentamiento está en las mentes de mucha gente, porque el metano ese es natural y el CO2. Pero iba centrándome en que cuando ahora se habla de sostenibilidad, y ya les digo cuál es el concepto de desarrollo sostenible, dice el informe Brundtland que es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras. Es un concepto maravilloso, lo firmamos todos, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo se mide? ¿Y qué significa? ¿Que los africanos no van a poder transformar absolutamente nada? ¿Y los brasileños tampoco? Porque es que hay que preservar todo. Bueno, ustedes tendrán que decir lo que decía el señor Lula en el 2004 cuando ganó la primera vez. Es que ustedes me están diciendo que yo no toque la Amazonía, ni toque el Mato Grosso. No se conocen esa zona, maravilloso. Pero, oiga, es que yo tengo 8 millones de personas sin tierra. Y además tengo muchos millones que necesitan, como ustedes, los europeos, comer al menos 3 veces al día, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Entonces, el desarrollo sostenible no concreta. Es una palabra o un conjunto de palabras, una frase muy bonita, como les he dicho, pero no mide. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Medir. Y muchas veces decimos, vamos a ver qué prácticas utilizamos. La carga ganadera. Oigan, mire ustedes, eso no es algo que de pronto sepan en los despachos de Madrid o de Bruselas cuál es la carga ganadera. Ustedes se van ahí enfrente, a 100 metros, al Ayuntamiento de Don Benito, bajan a la planta sótano, y donde están guardados todos los documentos del archivo notarial, y verán ustedes los contratos que hacen los mesteños con los grandes propietarios de Don Benito, de la época. Dice, usted no podrá tener aquí, según la cabida, que ellos no hablan de carga ganadera, según la cabida de la finca, usted no podrá tener más de 800 cabezas. Ya lo sabían perfectamente. Y además usted me la va a tener pastando por el día en tal zona, y por la noche van a dormir las ovejas en tal otra, porque se pastó el año anterior y yo quiero que las deposiciones de sus animales me vuelvan a recuperar ese suelo. Me lo llenen de potasio, de sodio, de todos los elementos necesarios para que sea fértil el próximo año, que es donde voy a seguir cambiando. Hacían las 3 hojas, etcétera. ¿Cómo se va dividiendo? Bien, pues eso, que ahora nos parece que desde arriba tenemos que indicar a todo el mundo e imponerle un determinado criterio y forma de ver la vida, como si fuésemos así con orejeras. No, la realidad es poliédrica, la realidad depende mucho de la posición en que cada uno se encuentre, ¿verdad? Bueno, pues esto ya lo sabían nuestros antepasados, y aquí hay familias que te entienden de ello. Y el archivo notarial de Don Benito es
maravilloso y tiene una riqueza extraordinaria para estudiar verdaderamente la ganadería trashumante. Si un día, después de haber sido aprobado como bien de interés cultural y más adelante es declarado por la UNESCO, y ojalá estáis trabajando mucha gente en ello, declarado como patrimonio mundial, pues ahí hay un lugar ideal para seguir investigando. Hay muchos más archivos, pero el señor Klein, que fue el primero que estudió la Mesta, no vino aquí, aunque hace referencias a don Benito. Bueno, pues ahí tenemos una documentación impresionante y que yo creo que podría formar parte de ese museo o esa actividad que más adelante se puede ir consagrando como elemento referencial para don Benito, de la ganadería, porque fuimos el epicentro de algo muy importante, y tanto es así que la red que cruza España, digamos, de vías de comunicación, lo que serían las autovías, ¿verdad? Entonces eran las cañadas, lo que hoy son las carreteras nacionales, eran los cordeles, podíamos bajar a las coladas, y todo esto sería la configuración de una red que nos pasa por aquí, que es una red de vías pecuarias que pertenecen al Reino de España. Hemos visto que a veces ha habido incursiones privadas sobre esas vías, también públicas que se han asentado sobre ellas, pero bueno, se está en una fase de recuperación. Y de acuerdo con ello, bueno, pues yo creo que este momento nos va a servir para reivindicar esta situación tan importante y con tantas expectativas, porque ahora el pasado es patrimonio y el patrimonio no deja de ser futuro. Bien, después de haber hecho esta introducción, si alguien luego después tiene alguna pregunta, después lo haremos y responderemos para todos. Voy a dar paso a la primera ponente o participación con una introducción al tema. A ver, Camino, ¿qué es lo que nos podrías tú sugerir sobre cuál es en estos momentos la realidad de la ganadería? ¿Cuáles son, a tu modo de ver, las expectativas y qué crees que se debieran tomar como medidas necesarias para que la ganadería no solo fuese patrimonio inmaterial y patrimonio cultural, sino riqueza económica para generar el desarrollo sostenible? Si no hay desarrollo sostenible, si no hay economía, olvídense ustedes del resto, No hay crecimiento si la economía no genera posibilidades de anclar a la población en su territorio, porque si no hay economía hay emigración, y ese proceso yo creo que ya lo hemos sufrido durante